Bueno, muy bien. Como habíamos hecho una introducción la semana anterior, habíamos hablado que entramos a la última triada de los dones espirituales. Esta última triada está relacionada con los dones que hablan. Y es muy, muy hermoso también este tema, así como nos ha gustado y nos ha apasionado ir revisando cada uno de las otras dos triadas de los dones que hacen, ¿verdad? Eh, Ver estos que hablan y cómo se manifiesta el Señor en medio de ellos. Sé que el don de lenguas trae mucha inquietud, hay mucho interés y bueno, le pedimos al Espíritu Santo, hemos orado previamente, Señor, que realmente seas tú depositando la palabra para que sea asertivo. Y les recuerdo que si tienen dudas o inquietudes, las pueden escribir en el chat del ministerio, los que están en el chat del ministerio, sea 63, o hay una cajita de comentarios aquí donde estamos en la reunión, entonces ahí pueden colgar sus consultas. Dios primero que podamos darle respuesta y si no, pues investigamos y les respondemos. La persona que está a cargo de ambas cosas, sea tanto de responder en el chat o en la cajita de comentarios de la llamada, es la Esthercita para que lo tengan presente. Y entonces, hoy vamos a hacer un barrido muy rápido en este momento al hablar sobre esta parte, la parte final, prácticamente la sección 4 del libro de el hermano Jim Gold sobre cómo liberar los dones espirituales hoy. Y esta parte, esta última sección viene hablándonos de los dones vocales, o sea, los dones que hablan. Dentro de estos dones vocales o estos dones que hablan, nos vamos a dar cuenta que estos dones lo que hacen es articular el pensamiento de Dios. En ellos es que se centran estos dones. Y nos vamos a dar cuenta que hay tres, como hemos dicho, son tres de tres, ¿verdad? Esta última triada nos va a hablar sobre el don de lenguas. Ese don de lenguas que es la habilidad para comunicarnos personalmente con Dios. Es una habilidad que el Señor nos da a nosotros los creyentes y al margen de un trasfondo educativo, ¿verdad? Es una forma en que el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros podamos emplear una lengua, un idioma, para poder hablar con el Señor. Y aunque quizás no entendamos lo que estamos diciendo, se puede hablar fluido, expresivo y con suavidad. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a profundizar un poco más en lo que es el don de lenguas, básicamente. Y también vamos a ir luego, vamos a pasar más adelante, eh, perdón, vamos a pasar más adelante sobre el don de interpretación de lenguas, ¿verdad? Por eso pongo esa imagen de la Biblia, una persona ahí caminando en la cruz con el significado que tiene para nosotros, ¿verdad? No de maldición, sino más bien de redención. Eh, este don de interpretación de lenguas, lo que tiene de propósito es hacer que lo que se ha declarado en lenguas, principalmente en un contexto de una congregación donde están los creyentes, una asamblea de hijos de Dios, sea comprensible para todos qué fue lo que se habló, ¿verdad? ¿Qué fue la lengua? ¿Qué fue lo que decía esa lengua extraña, por decirlo de alguna manera? Y así todos los que están reunidos puedan ser edificados. Y finalmente, más adelante, ¿verdad? No será la próxima sección, sino más adelante, vamos a ver el último tema que tiene que ver con esta triada, que tiene que ver con el don de profecía, ¿verdad? El don de profecía, que como mucha gente lo ha malinterpretado o lo ha empleado equivocadamente, ha pensado que el don de profecía es para hablar de eventos del futuro, como a veces lo toman, ¿verdad? Como un tipo de adivinación. Y nos vamos a recordar, desde hoy vamos a dejarlo en claro, que el don de profecía, lo que hace el profeta es estar llamando el pueblo para que vuelva su corazón a Dios. Es una exhortación para que volvamos el corazón a Dios
¿Cómo vamos a identificar un profeta? Ciertamente el profeta habla del pasado, del presente y habla del futuro, pero no como muchas veces la gente quiere tomar a las personas o los mismos profetas se permiten ser utilizados. Creo que esa sería la expresión para averiguar qué va a pasar y como si fuera un báculo, ¿verdad? Un oráculo, perdón, estar queriendo identificar o adivinar o que le digan qué es lo que se pasa en el futuro. Entonces, eh, la profecía va a traer ánimo, va a traer esperanza, puede ser con frecuencia hasta personalizada, pero siempre la profecía, en el momento que se dé, va a estar basada en la palabra de Dios. No puede tener algún componente que esté riñendo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la profecía que está escrita, o sea que cualquier otro tipo de profecía no puede salir de ella. Y sabemos que la palabra en las escrituras tiene tres propósitos, y lo digo solo para repasar, porque esto ya usted, si tiene interés, debería de tenerlo interiorizado, porque es la manera en que nosotros tamizamos o pesamos la palabra que escuchamos en una prédica, en una conversación, en cualquier congregación, con una conversación con alguien, donde sea. Vamos a tamizar o vamos a pesarla con tres propósitos principales. La palabra siempre va a edificar, va a exhortar y va a consolar. Si una palabra de parte de Dios es solo cosas muy bonitas y bueno, pero hay que ver, recordemos que hay tres entes que hablan y esto es repaso de temas que ya hemos hablado previamente en algún momento. Dentro de la parte espiritual puede hablar Dios, puede hablar el hombre o la persona en su humanidad, o puede hablar el enemigo. Entonces, hay dos herramientas, por decirlo así, que tenemos para pesar las cosas que se nos están diciendo. Una es con discernimiento de espíritu, entender quién nos está hablando o quién está hablando ese momento, si es la carne, si es Dios o es el diablo. Y también dentro de la palabra que se está dando, yo debo de pesarla con base en la escritura para ver si edifica, exhorta y consuela, porque siempre ha de llevar esos tres componentes sin lugar a alguna. Entonces, dicho esto, también vamos a ver un poco la forma en que se puede liberar la palabra profética, cómo expresarla, ¿verdad? Para lograr el objetivo o el propósito que tiene, y ver también ese propósito final de la profecía, que es eh, cristocéntrico totalmente, o sea, liberar el testimonio de Jesús. Y con este inicio, lo que he querido hacer es un preámbulo, ¿verdad? Hacer como un panorama, ¿verdad? Que veamos los tres dones que incluyen los dones que hablan. El día de hoy vamos a ver el don de varios tipos de lenguas. Más adelante veremos lo que es interpretación de lenguas, y el último sería el don que tiene que ver con profecía. Entonces, vamos a ver que existe el don de varios tipos de lenguas. Y este don es muy interesante porque no todos hablamos la misma lengua. Puede que sea igual o puede que no. Algo muy importante que vamos a ir identificando es que no necesariamente se sabe qué es lo que se está diciendo, porque es directamente con el Espíritu de Dios que se está hablando. No es una lengua que se haya estudiado, porque hay personas que son políglotas y entonces usan de hablar alguno de los idiomas en diferentes contextos, no necesariamente que se hable la misma lengua. A eso no le diríamos don de varios tipos de lenguas, porque ahí hay una formación previa. Si no es cuando una persona comienza a hablar y nos damos cuenta que no es la lengua de ella, pero se encuentra en un entorno donde todos están entendiendo lo que ella está diciendo. O puede ser que esa persona esté hablando, según ella, en este caso en castellano o en español, como se emplea en los países de sí,
Y, y quienes están escuchando en otra lengua. Yo tengo la experiencia que nosotros en un retiro de jóvenes, cuando mi esposo y yo estábamos pastoreando, tenemos una pastoral juvenil, una joven, después de un momento muy, muy bello, derramamiento del Espíritu Santo, ella dijo que quería cantar una canción y se puso de pie, estamos como alrededor de una fogata, y ella comenzó a cantar y, y unos la escucharon en castellano o en español y otros en hebreo. En el particular, mi esposo me dijo, ¿cómo habrá hecho para aprender hebreo? Porque cantó en hebreo. Y yo le dije, ¿la escuchaste en hebreo? Y me dijo, sí. Entonces, por eso vemos que son varios tipos de lengua, porque ahí vamos a ir profundizando las manifestaciones y las particularidades que tiene el don de lenguas. En Hechos 2, 14, 17, Pedro, poniéndose de pie, dice la palabra, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo, conforme ha ido avanzando en los siglos o los tiempos, ha ido menguando en cuanto a sus manifestaciones. Pero hemos de saber que todos somos bautizados con el Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos al Señor, pero también dentro de ese bautismo del Espíritu Santo viene esta capacidad o esta habilidad dada directamente de Dios de poder hablar en lenguas. Si usted lo tiene, le gloria a Dios por eso, vamos a ver todas las cosas buenas que traen el tener el don de lenguas. Si usted todavía no lo tiene, y lo quiere, pídaselo al Señor. Y si hay personas que por alguna razón no lo tienen, pero eso no quita que no estén bautizadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso no significa eso. Simplemente recordemos que el Señor entrega lo que Él quiere a quien Él quiere en el momento que Él quiere. Entonces, ciertamente, pues nosotros si lo deseamos, hemos de pedirlo porque las connotaciones o las implicaciones que trae tener el don de lenguas dan una herramienta o dan herramientas muy enriquecedoras en la guerra espiritual y también en lo que es la intercesión, por decir así, vía directa con el Señor sin que hayan intermediarios, porque el enemigo no puede entender esas lenguas a no ser que el Señor abra a alguien el oído y deje entender. Por eso hablábamos más adelante que vamos a hablar del tema de interpretación de lenguas. De lo contrario, si esas lenguas no están interpretadas, es una conexión directamente con Dios y por eso también vamos a ver más adelante lo oportuno o lo pertinente de cuando yo empleo las lenguas y en qué contexto, de manera de no ser de piedra de tropiezo para otros. En este caso, Pedro está haciendo una observación porque la gente estaba subestimando esa llenura del Espíritu Santo que había bajado sobre los apóstoles y pensaban que ellos estaban como ebrios, pero era más bien esa llenura que había modificado la forma en que ellos hablaban y que estaban ejerciendo. Y ahí vemos el cumplimiento que hasta nuestros días, gracias al Señor, nos alcanza en el versículo 17, donde el profeta Joel había profetizado y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vamos a ver que los dones espirituales florecen en el cuerpo de Cristo y son desarrollados gracias a la presencia de Dios. Y estos dones espirituales son como combustible para el fuego del crecimiento de la iglesia. Hay personas, hay corrientes, ¿verdad? Dentro del mismo, de los mismos hijos de Dios. Hay algunos que se van por una rama basada, por ejemplo, en lo que son los pentecostales,
que tienen que ver directamente con lo que narra Hechos 2, con lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Hay otras corrientes dentro de lo que es el Espíritu Santo, de los que son carismáticos, ¿verdad? Que son aquellos que hablan de los dones espirituales o de la carismata. También hay algunos otros creyentes que, que van más al lado del canon, ¿verdad? De las escrituras, están más apegados a cuándo fue que se empleó, que si se usa ahora o después, o qué sé yo, si está vigente los dones. Pero el punto que a nosotros nos ha de importar principalmente es que los dones del Espíritu Santo son dones vitales. ¿Por qué? Porque no estamos hablando en este momento solo del don de lenguas, estamos hablando todos los dones, todas esas habilidades que ha dado el Señor, todo lo que Él ha entregado, definitivamente es combustible, o sea, trae ánimo, trae fuerza, trae fortaleza. Ya hemos aprendido que los dones no son para nosotros creernos superiores a los demás o lucirnos, sino que los dones son dados por misericordia, por gracia del Señor, a quien Él quiere. La palabra don es un regalo y, y Él da a quien Él quiere y lo que Él quiere y la cantidad que quiere. Habrán personas que tienen 1, 2, 10, 20, qué sé yo, de acuerdo a lo que el Señor ponga. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es bendecir y beneficiar la congregación. Y este crecimiento de la iglesia se va a ver impactado, como ya hemos estudiado, no solo para los mismos de la iglesia o los mismos de la congregación o de la asamblea de santos, sino también para aquellos que no conocen de Jesucristo, para que vean ese testimonio, para que vean ese actuar del Señor y puedan venir a los pies del Señor. O yo escuchaba un testimonio que alguien me contaba y me decía, al despedir de un trabajo a una dama, sus compañeros le decían, no deje no deje de dar eso que usted tiene, no lo cambie, manténgalo, siempre lo compártalo. Y los que no entendían preguntaban qué era lo que ella tenía, pero esa persona a la que le estaban haciendo la observación dijo, es el Espíritu Santo. Entonces, qué lindo cuando a nosotros se nos acercan y nos dicen, usted tiene algo diferente. En ningún momento ha de estar nuestro orgullo en el tema de me creo mejor que los demás o soy más importante, que si se mueren los demás y yo no existo, qué sé yo, cosas de orgullo, ¿verdad? Soberbia, sino más bien decir, yo mengo, o sea, gracias Señor, gracias porque he menguado y te pueden ver en mí, pueden ver tu Espíritu Santo en mí, que es que pone gracia y poder. Y esto es muy importante, por lo que decía, sea que las denominaciones hayan bauticostales, metoscostales, presbicostales o luterocostales, o sea, cualquier modalidad o enfoque, aquí el punto es que se ha desarrollado gracias al Espíritu Santo los dones dentro del cuerpo de Dios y esto ha ayudado a que emerja en las iglesias este movimiento de creer en el Señor, de poner en ejercicio los dones y todo lo que Él nos ha entregado. Por eso yo les escribo, los dones florecen y dan fruto en muchas ramas del cuerpo de Cristo, todas ellas desarrollándose con el brillo de la presencia de Dios. Ya hemos orado y hemos hablado una y otra vez que de nada sirve los dones que yo pueda tener o que pueda ejercer si no busco la presencia de Dios. Porque entonces eso va a ser, como dice la palabra, como un címbalo que resuena. O sea, un sonido sordo ahí, aislado, que no lleva ritmo, que no tiene mayor función de ser o de existir. Y es muy importante que cuando yo identifico los dones o cada vez que se me está entregando un don, a veces, ahorita estoy pensando que en ocasiones soñamos que estamos embarazados, sean hombres o mujeres, o a veces soñamos que tenemos un bebé, que estamos cuidando un bebé o un jovencito. Bueno, es una forma del Señor decirnos, te he entregado un nuevo don, te da un nuevo proyecto, he puesto algo en tus manos.
Entonces, qué lindo es entender que los dones que he recibido los he puesto a trabajar y entonces el Señor me ha ido entregando más dones para su honra y para su gloria. Y volviendo a nuestro tema, viene este título, lenguas. ¿Qué es esto? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque vamos a explicar, eh, teniendo como referente, ¿verdad? Cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, que decíamos en Hechos 2, cómo fue que las personas sintieron la presencia de Dios y fue cambiado esto de las lenguas. Y sabemos que Dios tiene esa capacidad porque lo vemos en Babel, en la construcción de la torre de Babel, que estando todos en una misma lengua, todo un grupo de gente construyendo algo para, por decir así, vetar a Dios, él decide dar esa diversidad de lenguas y comenzó a separar entonces a las gentes, cómo se fueron reuniendo, de acuerdo a la misma lengua o al mismo idioma que hablaban. Entonces, vemos que definitivamente esta capacidad la da el Señor. Y quiero decir, porque solo muy brevemente, porque no es mi interés distraer a otra cosa, pero así como el Señor da lenguas, así el enemigo ha enseñado a los que le siguen a él a también emplear lenguas, porque él es un imitador. Recuerdo una vez que estaba en un circo y logré escuchar lo que el domador le hablaba a los caballos para que hicieran ciertas suertes y era unas lenguas, lógicamente, podríamos decir como que estos animalitos estaban como en un trance y de acuerdo a lo que él les hablaba en esas lenguas, los manipulaba. Entonces, ha de quedar claro por qué esto, porque no puede ser que yo, porque escuche a alguien hablar en lenguas, que puede darse en unas lenguas entre comillas, ¿verdad? Y no está buscando el rostro de Dios, no sabe del Señor, ni tiene nada que ver con Cristo, puede estar practicando una imitación, pero de algo que es traído por el imitador. Volviendo a nuestro tema, que nos importa y nos compete, vamos a ver que el don de lenguas es una experiencia de primera mano que puede experimentar todo creyente en Cristo. Eh, el bautismo de lenguas se puede dar sin previo requisito. O sea, el Señor es el que decide, pero claro que estamos hablando de todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo o de aquellos que han tenido la experiencia que el mismo Señor se les ha presentado y les ha hablado y ellos han creído en Él. Donde viene el sello del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo, algunos cuando lo reciben al Señor, de una vez comienzan a hablar en lenguas. Puede que otros lo hagan más adelante, pero el punto es que ese don está para todo creyente en Cristo Jesús. Por eso yo digo, si usted no lo tiene, usted lo quiere, usted lo puede ejercitar. Eso no se enseña, porque antes hubo un tiempo, unas corrientes de que decían, vengan a nuestras reuniones y lo vamos a enseñar a hablar en lenguas. Eso no es así, eso lo da el Espíritu Santo. Eso es una convicción donde yo abro la boca y me doy cuenta que el Señor está poniendo palabras en mí. Y vamos a decir que el don de lenguas, ¿verdad? Es esa herramienta que trae el Espíritu Santo que nos sirve como una opción para orar o para hablar con el Señor. ¿Por medio de qué? De esas lenguas. Y entonces vuelvo a decir que es como una línea directa. Si bien yo puedo usar el idioma que poseo en el país donde nací o de donde yo sea francés, español, alemán, inglés, lo que sea, el don de lenguas, vuelvo a decir, no se estudia en ninguna parte, no tiene que ver con eh, con, con algo aprendido, algo estudiado, sino que Dios lo asigna. Ahora, si usted me pregunta, pero el don de lenguas, yo puedo estar en un lugar y hablar unas lenguas para mí y los demás entender, sí, pero eso es dado por Dios, él es el que entrega eso. Eh, es un don definitivamente milagroso
Puede, por eso yo pongo ahí, puede que la persona capacitada por el Espíritu Santo comience a hablar en otro idioma. Vean qué importante. Esas lenguas pueden ser de dos tipos, más adelante vamos a ver, pero aquí estamos diciendo que si son lenguas terrenales o lenguas humanas, y vamos a ponerlo así, si es un idioma, no es porque usted lo haya estudiado, es porque el Espíritu Santo le está poniendo para que usted hable ese idioma. ¿Verdad? Porque sí se ha dado personas que han testificado, por ejemplo, alguien de habla hispana que ha ido a Japón y se ha perdido y ha orado, ¿verdad? En lo que es coger los trenes y esto que se ha perdido, y ha orado y le ha dicho al Señor, por favor, ayúdame porque necesito regresar al hotel y tal vez nadie habla el mismo idioma. Y la persona se ha dirigido a alguien y esa persona ha entendido. ¿Verdad? Entonces, eso es una obra del Espíritu Santo. Entonces, es algo voluntarioso, aunque la persona no puede entender lo que está diciendo, pero puede hablarlo con expresividad, fluidez y suavidad. O sea, no es alguien que se traba. En ocasiones, yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero hemos visto o hemos experimentado que una persona está hablando en lenguas y uno ve que definitivamente está hablando con alguien más y hace todos los gestos de sorpresa, de preocupación, de clamor, qué sé yo, no va trabada, sino que va en fluidez, lo va diciendo. Hay momentos, aquí el decirlo en suavidad es que es fluido, o sea, la persona se deja llevar por esa palabra que el Señor le está poniendo, ese lenguaje, y que esas lenguas pueden ir cambiando. Pueden ser unas lenguas, por eso se llama don de lenguas, no don de lenguaje, sino don de lenguas. Eh, aquí Esthercita me está recordando de la experiencia de una hermana, de una familiar de nosotros, que ella cuando estuvo en Suecia se le perdió el tiquete de avión y, y cuando ella fue a buscar ayuda con las autoridades, ella fue entendida. Ella pudo hablar, cosa que ella no lo había estudiado. Ella pudo hablar y pudo solicitar la ayuda que ella estaba necesitando. Entonces, ella lo que quiere es como... Ella hablaba en español y le entendieron en el idioma de ellos. Ok. Esthercita me está recordando, gracias, Esthercita me está recordando que ella habló en lenguaje español, ¿verdad? O en castellano, y en Suecia los que estaban, que no hablaban español, entendieron lo que ella estaba diciendo. O sea, aquí estamos viendo ejemplos de la manifestación. Y lo que quería decir es que es don de lenguas, porque es que pueden ser diversas lenguas. En algunos momentos pueden ser lenguas como de amores, de algo que se escuche suave, que se escuche tierno, y pueden cambiar cuando son de intercesión, cuando son de guerra espiritual. Entonces, eso es válido. Y también de acuerdo a la investidura, al manto, a la llenura del Espíritu Santo, puede la persona ir adquiriendo varias y no necesariamente usarlas en el mismo momento, ¿verdad? Eso es algo que es importante. Algo de lo que estaba hablando previamente es que hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Y de aquí está el ejemplo entonces de lo que Esthercita me pasó para compartir este ejemplo, ¿verdad? Porque entonces las lenguas humanas es ese don que da el Espíritu Santo para que yo hable un idioma que no hablo en un contexto donde lo estoy ocupando. Entonces, tal vez una persona está en un país o en un lugar donde ella no habla la lengua de la mayoría y para esa persona está hablando lenguas, pero para todos los que están alrededor de ella es el idioma, están entendiendo lo que ella está diciendo. Entonces, esa posibilidad se da. O también, como Esther dijo, me puso aquí el ejemplo, son lenguas humanas, donde la persona está empleando su propia lengua materna y se está comunicando con un tercero que no la tiene, pero el Espíritu Santo está permitiendo que el otro entienda como si fuera el mismo idioma. Esto es lindísimo ver lo que es el poder del Espíritu Santo. Entonces,
Estas lenguas humanas pueden ser entonces nativas, por decirlo así, pueden ser dialectos, ¿verdad? Pueden ser idiomas. Ujú. El punto es que el Señor da esa capacidad, ¿verdad? Entonces vemos que el don de lenguas es o se manifiesta hablando en lenguas humanas, pero también se manifiesta hablando en lenguas angelicales. Cuando estamos hablando en lenguas angelicales, estamos diciendo que una modalidad de las lenguas angelicales es cuando yo me conecto directamente con el Señor y directamente está llegando, por decir así, sin interrupción, sin que nadie comprenda lo que mi espíritu está directamente hablando con el Señor, incluyéndome a mí, o sea, incluyendo al que está hablando. Puede que no entienda. Un momentito. Perdón. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 13:1? Vamos a buscar un momentito porque no lo tenía a mano. Ay. Primera de Corintios 13:1 dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Qué linda la expresión en traducción lenguaje actual. ¿Qué es lo que queremos hacer valer aquí? Bueno, en algún momento vamos a retomar esto de la importancia del amor, que es lo más importante antes que cualquier don o cualquier habilidad. El punto es que es bíblico que existen lenguas humanas y existen lenguas angelicales. ¿Ok? Eso es lo que quería reforzar, que existen ambas habilidades. Y hay un señor que se llama Kenneth Hagin y él dice, hablar en lenguas no tiene nada que ver con la capacidad lingüística. Es un milagro del vocal del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios por eso. Y al decir que las lenguas son un milagro vocal del Espíritu Santo y que es una capacidad lingüística que da el Señor, no es por estudio, que quede muy claro, ¿verdad? Sino que es algo movido literalmente por el Espíritu Santo. Vamos a resaltar que es el Espíritu de Dios quien inspira a una persona a hablar temporalmente en una lengua totalmente distinta a la suya, para comunicarse con otra persona. Lógicamente hay una razón de ser y esta habilidad de hablar en lenguas nos vamos a ir dando cuenta que tiene dos escenarios. Puede ser que yo la emplee en privado, solo para mí, o puede que yo la tenga en un contexto público, ¿verdad? Que sea abierto para que otros escuchen. Y de ahí, ahorita, más adelante, vamos a ver las connotaciones que hay para el uso entonces de la lengua. Romanos 8, 26 y 27 dice, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Aquí estamos viendo entonces que es esa línea directa que les he expresado. Es ese sentir de mi necesidad que muchas veces ante la tristeza, ante el dolor, ante el ofusque, ante la preocupación, ni siquiera sé cómo orar, ni siquiera sé cómo decirle al Señor. Pero entonces el Espíritu Santo me toma y hablo en lenguas, o sea, voy pidiendo lo que requiero. Y qué lindo, porque entonces nos damos cuenta que es una herramienta poderosa. Los que la tenemos sabemos lo que se siente
es esa fuerza definitivamente de saber que yo estoy hablando, que no sé qué estoy diciendo, pero sí siento ese fuego dentro de mí donde me estoy conectando con mi Padre Celestial y le estoy diciendo lo que tengo necesidad. O sea, es la oración correcta, es la oración adecuada o es la adoración correcta, la adoración adecuada en una línea, mi espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Y dentro de ese clamor, la palabra nos habla también de ese gemir, ¿verdad? Les leo en otra versión, en Romanos 8, 26, 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Estos gemidos se pueden interpretar o se pueden referir a las lenguas, pero también puede ser algo más allá de las lenguas. Cuando estamos diciendo gemidos indecibles, puede ser también interpretado como los dolores de parto cuando se da a luz. Yo le pregunto, ¿usted ha experimentado ese nivel de oración cuando literalmente usted siente que está pariendo, que está dando a luz a algo, que es tal el clamor que usted está teniendo? En esa imagen he puesto una mamá que está con dolores de parto para recordar las mujeres, principalmente, que somos las que hemos pasado por esa experiencia, lo fuerte de esos dolores, esa intensidad como uno la siente. Y quizás los varones puedan identificar algún evento en el cual han sentido ese llanto, ese clamor, esa angustia, esa solicitud de ayuda desde lo más profundo de su ser. Esos gemidos indecibles podrían ser no solo el esfuerzo, yo estoy sintiendo como que algo está saliendo de mí a nivel espiritual. Y lo digo porque esto se puede dar en hombres o mujeres, lo que son embarazos espirituales o dar a luz algo. Claro que sí. Entonces, ese gemido puede que yo lo diga, lo manifieste con mi cuerpo, con mi espíritu, pero y también con mi espíritu puede ser esa palabra, ese don de lenguas, en esa forma específica. Esos gemidos indecibles, algunos comentaristas lo han hablado, que puede ser como una mujer con dolores de parto o puede verse también esa compunción que tuvo Jesús, cómo estuvo el compungido frente a la tumba de Lázaro, su amigo, donde dice la palabra que Jesús lloró. En algún momento, en cualquier caso, puede que no sepamos cómo orar, pero orar en lengua siempre va a ser una opción viable. Cuando nosotros oramos en lenguas, estamos haciendo la oración perfecta. ¿Por qué? Porque esta oración perfecta incluye adoración, oración e intercesión. Es porque el Espíritu Santo está orando a través nuestro. O sea, estamos hablando aquí realmente de un nivel profundo de oración, de clamor, de intercesión, de búsqueda del Señor y asimismo de adoración. Entonces vemos que la parte espiritual trasciende y viene y toca hasta nuestra parte emocional o la parte del alma y también impacta nuestro cuerpo, lo estamos sintiendo físicamente. En ocasiones, cuando clamamos por personas, cuando estamos orando por alguien, o quizás simplemente estamos por ahí y el Espíritu Santo trae esa sensación y es cuando sentimos orar. En este caso específico, estamos diciendo cuando sentimos orar en lenguas y que nos estamos dando cuenta que es que estamos guerreando o estamos adorando o estamos dando a luz algo, estamos conquistando algo. Y es directamente el Espíritu de Dios con nuestro espíritu. ¿Ven? Es una
una sensación, una experiencia realmente vasta y plena que se experimenta. Y el don de lenguas, vamos a ver que no es una señal especial del favor de Dios, ni es una señal de celo, de compromiso o madurez de gente que uno considere que es superior o más madura o que ha caminado más en los caminos del Señor. Los dones espirituales y el don de lenguas simplemente es una manifestación de la gracia de Dios dada a los creyentes para el bien común de la iglesia. ¿Por qué? Porque los creyentes llenos del Espíritu Santo pueden hablar en lenguas y lo pueden hacer en un fluir a causa de qué? De esa llenura que está viniendo del Espíritu Santo. Vamos a leer Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Dice, los que confíen en mí, lenguaje actual, los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños. Versículo 16, 16, sí, Marcos 16, 17. Con esto estamos diciendo entonces que al venir el Espíritu Santo sobre nosotros, estamos fluyendo en esas lenguas que son dadas por Él. ¿Por qué? Porque hay una llenura especial. Y es una llenura a causa de qué? De esa manifestación de la gracia de Dios. Ni usted ni yo tenemos que hacer otra cosa. Simplemente es creer, simplemente es ejercitarnos, simplemente es, por decir, como la palabra en Ezequiel, nadar en esas aguas, en ese río de Dios, profundizarnos completamente en él. Y nos damos cuenta que este don de lenguas se puede manifestar en una persona, como decía anteriormente, privado, o puede ser en una asamblea congregacional, en una reunión donde estamos todos adorando al Espíritu Santo, que se manifieste esa intercesión en lenguas. Todos hablando la misma lengua o todos hablando diferentes lenguas. Eso es de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiera. Primera de Corintios 14, 21 nos dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Y algo muy importante que yo quiero rescatar es que aunque las lenguas fueron dadas primero a los apóstoles y a los otros creyentes que estaban reunidos en oración en el día de Pentecostés, solamente la experiencia de ese grupo no cumplió la profecía. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento continuo. El día de Pentecostés y en otras ocasiones, el don se manifestó por todos aquellos que habían recibido al Espíritu Santo. Mas, sin embargo, esa experiencia que tuvieron los apóstoles, esa experiencia que tuvieron los que estuvieron en el aposento alto, hasta el día de hoy, hasta la fecha, se continúa recibiendo y aportando evidencia de que una persona ha recibido el Espíritu de Dios porque habla en lenguas. Ahora, si vuelvo a decir, si usted todavía no las tiene, se las puede pedir al Señor, Él las entregará, pero esto no es de un sistema de preferencia, sino que es una gracia del Espíritu Santo en todos nosotros. Eso quiere decir que está activo en cualquier momento, lo podemos hacer. A veces ni lo estamos provocando, ni lo estamos pensando, pero el Espíritu Santo trae ese hablar en lenguas por un punto específico, por algo que hay que adorar, por algo que hay que guerrear, por algo que hay que interceder
o por algo que se le quiera comunicar al Señor, pero el Espíritu Santo dice, en esta etapa es solo en lenguas. Yo les digo que yo he pasado periodos de tiempo, semanas, donde los tiempos de oración o de adoración son solo en lenguas. No puedo hablar otra cosa, son solo en lenguas, solo en lenguas. Y así hay personas que se han acercado y me han dicho, no sé qué pasa, pero cada vez que voy a abrir la boca para orar, de una vez comienzo a orar en lenguas. Y hablo en lenguas todo el rato. O estoy en una parte y hablo en lenguas. Entonces hemos de entender que si nosotros nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, nosotros vamos a hacer lo que el Espíritu Santo diga. Y si la motivación del Espíritu Santo es que estemos adorando, que estemos orando, que estemos intercediendo en lenguas, pues Él eso lo pondrá en nuestro corazón. Y claro está que el Espíritu se sujeta a nosotros. Así que eso de que la gente pegue gritos y haga relajos y espectáculos y todo, eso no se puede decir, es que yo me dejé. No, el espíritu se sujeta al profeta, se sujeta a la persona. Así que tenemos que ser buenos administradores. Y recordemos entonces la palabra que el Señor trajo al inicio, ¿verdad? En 2 de Timoteo 1, del 7 al 9, donde nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí estamos subrayando o resaltando el punto del dominio propio. Yo debo de ser responsable y de acuerdo a la palabra, saberme administrar en qué momento yo voy a usar el don de lenguas y por la hora que es, lo vamos a dejar para la siguiente semana, entender en qué momento yo las debo de usar, en qué volumen, en qué forma a nivel privado y si estoy en un contexto congregacional, cómo debo de emplearla. Hay una preguntita aquí que me hacen. Deme un momentito, dice, cuando se da ese hablar en lenguas, es posible que aunque yo no entienda, pueda sentir lo que estoy diciendo en el espíritu. Ciertamente sí. La pregunta es, cuando se da ese hablar en lenguas, ¿es posible que aunque yo no entienda, puedo sentir lo que estoy diciendo en el espíritu? Sí, sí puede sentirlo. Porque en ocasiones uno, yo puedo hablar también de mi experiencia, uno no sabe qué fue lo que intercedió, pero la mayoría de las veces uno sabe que está intercediendo. Y eso es así. Y cuando alguien habla en lenguas y no sabe qué fue lo que oró, y estoy refiriéndome principalmente al ámbito personal, privado. Cuando yo hablo en lenguas y no sé qué fue lo que dije, yo le puedo pedir al Espíritu Santo, Señor, dime, revélame qué fue lo que intercedí, qué fue lo que pedí, qué fue lo que ocurrió. Amén. Pero sí, sí se puede saber porque es el Espíritu Santo. Ahí estaríamos viendo que sería como decirlo así, como una articulación del lenguas, del don de lenguas, con el de discernimiento de espíritu, ¿verdad? O con la palabra de sabiduría que el Señor está trayendo a la persona y que simultáneamente se está manifestando en ella. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. Le damos la honra y la gloria al Señor por este tiempo de enseñanza, por lo que nos ha permitido aprender hoy o reafirmar o aclarar. Señor, gracias porque es tu Espíritu Santo sobre nosotros, porque tú nos llevas, Señor, de triunfo en triunfo, de poder en poder y de gloria en gloria. Yo te pido, Señor, yo hoy oro por aquellos que están diciendo, Señor, yo quiero tener el don de lenguas. Señor, el bautismo de tu Espíritu Santo, Señor, dale la convicción de que tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y Padre, en el nombre de Jesús, esas bocas que han tenido candados, esas que han sido calladas, en el nombre de Jesús, eso se cae. Toda mordaza se cae de los labios para que puedan hablar, para que puedan comunicarse contigo, porque eso es una gracia y un favor que tú has entregado. En el nombre de Jesús, Señor, activa, Señor, estos dones, Padre, este don particularmente en tu pueblo, Señor, porque tú lo has entregado a todos, porque es tu gracia y tu favor con tus hijos, y en eso, Señor, tú lo das y tú lo impartes. Te pido, por favor, que quites todo miedo, que quites todo espíritu de sospecha, que quites todo temor, toda angustia,
Y asimismo en este momento, Espíritu Santo, reprendemos todo espíritu de tormento que haya estado viniendo a molestarnos o venir a molestar nuestros hogares, y declaramos, Señor, que estamos bajo la sombra del Altísimo, que estamos bajo tu cobertura y que somos luz en medio de las tinieblas, y que tú traes, Señor, de tu fuente de vida para todo aquel que está sediento, para que todo aquel que está necesitado de ti. En el nombre de Jesús, Señor, que tu pueblo, Señor, que nosotros, tus hijos, estemos despiertos, entendiendo, Señor, que arreciando la batalla, que viendo momentos difíciles, la intercesión en lenguas, la adoración en lenguas, la oración en lenguas es una herramienta poderosa que nos has entregado para ejercer, para realizar, y todo para tu honra y para tu gloria. En el caso, Señor, de que haya, Padre, algún tipo, Señor, de sabiduría humana, de inteligencia humana, que esté altercando a nivel espiritual entre el razonamiento, Señor, que humano, y la admiración, el sujetamiento, Señor, a tus pensamientos y a tu dicho, prevalezcas tú y gobiernes tú, Señor. Y que todo dardo del enemigo, todo pensamiento, Señor, de razonamiento, de lógica, Señor, se subyugue, sea reprendido, sea, Señor, quitado, derribado de nuestras mentes y de nuestros corazones, para que puedas fluir, y nosotros, al sentir tu fluir, al sentir tu presencia, podamos disfrutar de este regalo tan lindo que tú has entregado a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a mis hermanos, bendigo a los que escucharán por el diferido esta enseñanza, y gracias por la palabra que hoy has traído para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.